Sean todos bienvenidos a otro Top 10. En este caso vamos a analizar los 10 accesorios más extravagantes, raros o buscados de las consolas a lo largo de la historia. Van a aparecer muchos de Nintendo, Super Nintendo, bueno, de todo un poco, de Sega, Genesis, de todo un poquito, sobre todo de consolas retro. Tenían, curiosamente, muchos accesorios y periféricos muy interesantes. Vamos allá. Puesto número 10. Y si existieron muchos dispositivos periféricos, accesorios para la Wii, todos conocemos los videojuegos de Wii Sports, el de bowling sobre todo. Bueno, existió un periférico que era la bola de bowling, específicamente con todos sus botones, justamente para jugar a este videojuego. Estaba muy bueno, la verdad, para simular estar jugando dentro del videojuego y tener ese periférico sería bastante divertido. Puesto número 9. Los DK Bongos son un periférico en forma de bongos, justamente para la GameCube, también compatible con la Nintendo Wii. Estos bongos fueron diseñados para dos juegos de Donkey Kong. Tenían los Donkey Konga y Donkey Kong Jungle Beat. Seguramente estos bongos les van a encantar a un amigo que también toca este instrumento, que se llama Blas. Un saludo para él. Puesto número 8. Y si hay teclados y micrófonos para las consolas, para tener contacto con, los diferentes jugadores, en Xbox 360 quiero traer este accesorio porque me recuerda mucho el Messenger Kit, justamente para interactuar con el clásico Messenger de Windows. Todos lo recordarán, bueno, más que todo la gente de mi época, que chateamos con el Messenger. En el mando de la Xbox 360 se podía conectar un teclado y debajo de él tenía un puerto para auriculares. Puesto número 7. Con una pantalla de 5 pulgadas, la PlayStation Video CD fue una pantalla LCD precisamente que se conectaba a la consola PlayStation 1, la PlayStation Slim se podría decir, la versión que salió más chiquitita. Nosotros conocemos todos bien la primera versión, la más cuadradita, después salió una más pequeñita donde también se le podría conectar esta pantalla LCD y jugar como si fuera algo portátil entre comillas, porque obviamente tenía que estar conectada a la corriente, pero la verdad es un dispositivo un periférico que se le puede dar mucha utilidad, por ejemplo en un automóvil. Tiene todo, tiene entrada una consola para DVD, tiene también para los juegos, para los videojuegos. Ir con la PlayStation y conectarlo a la corriente y jugar allí, muy bueno. Puesto número 6. A ver si comparten esto conmigo. Había algo que deseábamos mucho en los 90, que era tener una máquina arcade en casa. Incluso yo lo deseo hoy en día, ¿eh? Bueno, para la Mega Drive o Sega Genesis en América salió la Sega Arcade Power Stick. Tuvo dos versiones, una de 3 botones y otra de 6. Un stick de muy buena calidad. Yo la verdad no tuve la oportunidad de probarlo, pero se ve en las imágenes, te das cuenta cuando ves algo de calidad. Este Power Stick estaba buenísimo, sobre todo tiene una pinta bárbara para jugar al Street Fighter 2 o al Mortal Kombat. Estaría genial. Puesto número 5.
Esto lo sabrán seguramente los conocedores de la Sega Saturn. Los que no la tuvieron no saben posiblemente que el S-Boom Multitap es un periférico que salió para esta consola, lanzado exclusivamente en Japón. Tenía la serigrafía del Bomberman y precisamente es y se debe para jugar a este título Bomberman R de hasta 10 jugadores simultáneamente. Increíble, qué lindo es jugar a ese videojuego con 9 amigos, vos y 9 amigos explotando por los aires en ese título que todos conocemos, el Bomberman. Bueno, jugando de a 10, un espectáculo. Puesto número 4. Si pensaste que lo viste todo en accesorios y periféricos, para la Sega Dreamcast existió una caña de pescar y específicamente sirvió mucho para el Sega Bass Fishing. Bueno, uno podría pensar que no, pero en Japón los juegos de pesca son muy populares, por eso este periférico, sobre todo la Sega Dreamcast, fue una consola muy de juegos arcade y es muy útil justamente para esta clase de juegos. Así que bien por la caña de pescar de Sega Dreamcast. Puesto número 3. Qué genial es la Game Boy. Una consola del año 1989. ¿Pueden creer que tuvo dos accesorios increíbles? Una cámara de fotos y una impresora. La Game Boy Camera y la Game Boy Printer. Increíble, podías tomarte fotos, verlas en el dispositivo, en la Game Boy, y después imprimirlas. Uno podrá pensar que no tiene mucha utilidad eso, pero se le podían hacer figuras, dibujar, bueno, jugar un poquito con eso. Muy útil para la consola, muy divertido. Puesto número 2. Bueno, en este caso vamos a hablar de Satellaview. Fue un SAT modem. Sí, un modem satelital para la consola Super Nintendo en el año 1995. Increíblemente, ¿quién se podría imaginar un servicio de internet satelital para una consola de 16 bits? Bueno, evidentemente los japoneses están muy adelantados en lo que respecta a la tecnología. Este servicio de internet satelital, Satellaview, otorgaba a la Super Nintendo la posibilidad de a los jugadores descargar juegos exclusivos o expansiones, mejoras, como lo son hoy en día, por ejemplo, los DLCs. Bueno, existía para la Super Nintendo. ¿Quién se podría imaginar eso, verdad? Hoy en día, en los años 90, con los problemas que tienen los servicios de las consolas en internet, Super Nintendo lo tuvo con la Satellaview en el año 1995. Puesto número 1. En el año 2002 existió un periférico para la Xbox, la bestia Xbox, que se llamó Steel Battalion, justamente para ese videojuego de robots, estos mechas gigantes. Un periférico enorme, como estoy mostrando ahora en las imágenes, donde podías manejar completamente con todos sus botones y palancas y pedales al mecha como si estuvieras dentro de él. Puede resultar quizás para mucha gente bastante atractivo, bastante aparatoso igual, y aparte en su época tenías que gastarte sus buenos $200. Habría que pensarlo. Bueno, acá en este puesto me va a ayudar Doco. Nintendo Labo. Aunque fue muy criticado, es un set de cartones, sí, planchas de cartones, para interactuar con la Nintendo Switch. Tiene 5 juguetes, que son la caña de pescar, el autocontrol remoto, un piano, una moto y una casa. Y aparte tiene el kit del robot. La verdad que es muy lindo este kit para los chicos, para que puedan despertar su imaginación, su creatividad. Me parece que Nintendo en este caso tuvo una muy buena idea y también lo ha actualizado
a realidad virtual para interactuar con los videojuegos Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. ¿Qué tal? Espectacular. Espero que les haya gustado. Chau.